Bueno, iniciamos la unidad 4, ¿sí? Que tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales están vinculadas en muchos casos con lo que es modelado. Muchas veces cuando se quiere estudiar algo se lo modeliza y a partir de, para ese modelado se utilizan las ecuaciones diferenciales. Ustedes tienen ahí anotados algunos modelos muy simples que vamos a arrancar estudiándolos como para poder entender un poco qué es una ecuación diferencial. Bueno, el primer modelo que vemos es el modelo propuesto por Malthus para describir el crecimiento poblacional. Este fue uno de los primeros, el más simple, es bastante sencillo. Y el modelo dice que la población de una especie varía con una velocidad que es proporcional a la población existente. ¿Sí? En este modelo, sí lo que dice es, si la población es pequeña, va a crecer más despacio que si la población es más grande, ¿no? En el fondo quiere decir eso. Este modelo está estudiando el crecimiento poblacional. O sea que lo que está viendo es cómo intenta buscar una fórmula que describa la población en un instante, ¿no? Entonces acá implícitamente hay una función P que va a describir la población en un instante T. ¿Sí? Yo conozco la ley que rige la población en un instante. ¿Sí? ¿Hay alguna fórmula que me diga cuántos habitantes o cuál es el número de especies en un momento determinado? No, yo eso no lo conozco. Lo que conozco es una regla que me dice cómo varía esa población en términos del tiempo. ¿Cómo podríamos expresar este modelo en símbolos? ¿De qué manera o con qué conceptos matemáticos uno puede representar la variación de una función respecto de otra variable? Esta variación de la población respecto del tiempo. ¿Qué concepto matemático habla de velocidad de crecimiento? Algo que hayamos visto en análisis 1, que tenía que ver con la rapidez de cambio. La derivada, ¿sí? La variación de la velocidad con que varía una función respecto de una variable tiene que ver con la derivada. Esta velocidad de variación tiene que ver con la derivada de P, en este caso respecto del tiempo, me dicen que es proporcional a la población existente, donde esa población existente es lo que acá nosotros llamamos P. Esta sería en símbolos, lo que dice este modelo. ¿Bien? El segundo modelo que aparece busca describir el movimiento de un móvil en el tiempo. Y me dice que si el movimiento es rectilíneamente uniforme, o sea, rectilíneo uniformemente acelerado, un móvil se desplaza con aceleración constante. Nuevamente, si a mí lo que me interesa es describir la posición de un móvil, acá con este modelo aparece una función que va a describir la posición en un instante T. Y al igual que nos pasó en el modelo anterior, yo no tengo acá la ley que me diga exactamente en cada instante dónde está ubicado el móvil, sino que en sí esta ley habla de la aceleración, que la aceleración en este caso es constante. ¿Cómo puedo expresar en símbolos esta ley? ¿Con qué tendrá que ver la aceleración de este móvil? Con la segunda derivada. Con la derivada segunda. ¿Sí? Con la derivada segunda. La derivada segunda de x respecto del tiempo me dicen que es constante. O sea que sería igual a un valor, por ejemplo, a sub 0. Bueno, en ambos casos, para ambos modelos, tienen algo en común. En ambos modelos aparece una función que no conozco. En el primero la población, en el segundo la posición.
y aparece una ecuación donde interviene la derivada de esa función desconocida. A este tipo de ecuaciones la vamos a llamar justamente ecuaciones diferenciales, porque la incógnita es una ecuación porque hay una incógnita. Pero no es una ecuación algebraica porque esa incógnita no toma un valor, sino que la incógnita ahora es una función. Cuando uno plantea una ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita es una función. Resolver la ecuación diferencial implica poder encontrar cuál es la función que verifica cada una de estas ecuaciones que planteamos acá. ¿Está? Entonces vamos a ver esa definición y a aprender un poco más sobre ecuaciones. Entonces, una ecuación diferencial, lo vamos a abreviar de esta manera, ED, es una ecuación que establece una relación entre una función desconocida. En nuestros modelos esa función desconocida fue la función que describía la población respecto del tiempo, la función que describía la posición respecto del tiempo. Entonces establece una relación entre una función desconocida, las variables de las cuales depende, que en nuestros modelos fue en ambos casos el tiempo, y las sucesivas derivadas o diferenciales de esa función. Si toda ecuación donde aparezca la derivada de una función desconocida, la vamos a llamar ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Qué tipo de ecuaciones diferenciales nos podemos encontrar? Si la función buscada depende de una única variable independiente, como en lo que nos pasó con los modelos que nosotros propusimos, ambos dependían del tiempo, la ecuación diferencial se conoce como ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Es ordinaria cuando la función depende de una única variable. Este tipo de ecuaciones son con las que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter en otro tipo de ecuaciones que no sean las que dependan. Hay una única variable independiente y una única variable dependiente. ¿Bien? Para este tipo de ecuaciones ordinarias, si la derivada de mayor orden que aparece es de orden n, entonces esa ecuación diferencial se la conoce como ecuación diferencial de orden n. O sea que el orden de la ecuación diferencial tiene que ver con el mayor orden de derivación que aparece en esa ecuación. Entonces, para nosotros, si vemos los ejemplos anteriores, ¿de qué orden va a ser esta primera ecuación diferencial que nosotros definimos? La de P. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque P solo depende de T. ¿Y de qué orden? ¿Cuál es el máximo orden de derivación que aparece acá? 1. Así que esto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Mientras que esta segunda es de segundo orden, ¿no? Esto es una ecuación diferencial ordinaria porque X solo depende de T y es de segundo orden porque la derivada de máximo orden que aparece en esa ecuación diferencial es de orden 2. ¿Bien? ¿Sí? Ustedes tienen ahí, a ver, permiso. Si yo ahora les escribo acá. Por ejemplo, esta ecuación diferencial esta también es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Y de qué orden es esta ecuación diferencial? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, ¿no? Cuando yo especifico el orden, no miro exponentes, sino que lo que miro es el máximo orden de derivación. ¿Cuántas veces derivé y como máximo? 3. Entonces esta va a ser una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. ¿Ok? ¿Bien? Bueno. Esto entonces respecto del orden. Sí. Bueno, lo que vamos a empezar a ver ahora
tiene que ver con las soluciones de la ecuación diferencial. Cómo vamos a buscar las soluciones y con qué tipo de soluciones nos vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a irnos al segundo de los modelos que estudiamos, que describía el movimiento de un móvil que se movía con aceleración constante. La ecuación diferencial era esta. Resolver una ecuación diferencial significa encontrar cuál es la función que verifica esta ecuación. O sea, encontrar la ley que rige el movimiento de este móvil. ¿Podemos encontrarlo nosotros con lo que sabemos? ¿Puedo encontrar cuál es la función x de t que cumple con esto? ¿Qué les parece? ¿Están capacitados? ¿No puedo encontrar cuál es la función que derivada 2 veces me da 0? ¿Cómo hago? Integro, ¿no? Yo podría encontrar primero x' de t. X' de t sería la integral de a0 respecto de t. Y esto me da a0 por t más c1. Esto sería la ley que rige, ¿qué cosa el móvil? Si integré la aceleración, ¿esto qué es? La velocidad. Esto es la ley que rige la velocidad de este móvil, ¿no? Pero a mí me interesa la posición. Entonces, si yo quiero encontrar la expresión de la posición de este móvil respecto del tiempo, ¿qué tendré que hacer? Volver a integrar. Entonces me va a quedar a0 por t más c1, y esto lo integro respecto del tiempo, ¿sí? Respecto de t. ¿Y qué me va a quedar? A0t cuadrado sobre 2 más c2. Más c1 por t más c2. ¿Bien? Esto sería la función que describe la posición de un móvil que se mueve con aceleración constante. Y acá, en realidad, hay algo que dije mal, porque no es la función, ¿no? Porque ¿qué es lo que me pasó acá? Que no tengo una solución, sino que las soluciones son infinitas. Para cada valor de C1 y C2 voy a encontrar una solución distinta. Si yo hubiese querido encontrar la posición de un móvil concreto, hubiese necesitado más información. Además de que la aceleración es constante, ¿qué otro dato hubiesen pedido? Que a mí me permita particularizar mejor el movimiento de este móvil. ¿Qué dato hubiese sido útil? La posición con tiempo. Bueno, a ver, o sea, yo tengo la derivada segunda, era constante y me dio a 0. ¿Qué otro dato? La posición. ¿Qué posición hubiese estado buena? Bien, conocer cuál es la posición inicial. Supongamos que esto lo llamo x0. ¿Con eso ya hubiese podido particularizar mejor esto? ¿O igual siguen apareciendo constantes? Me falta un dato más, ¿no? Porque yo tengo dos incógnitas. Con una sola ecuación no puedo encontrar las dos. ¿Qué otro dato podríamos pedir como información? La velocidad inicial. Si el problema hubiese venido dado de esta manera, el resultado no hubiese sido este, sino que hubiese sido algo más concreto, ¿no? La posición inicial tendría que ver con esta constante C2 y la velocidad inicial tendría que ver con esta constante C1, ¿no? Que es lo que dijimos antes acá. O sea que ahí la respuesta hubiese sido A0 por t cuadrado sobre 2 más B0 por t más x sub 0. Y acá la respuesta hubiese sido única. Mientras que acá tengo una familia de soluciones. ¿Está? Cuando la ecuación diferencial, como en este caso, además de darme la ecuación diferencial, vienen dadas ciertas condiciones iniciales que consisten en el valor de la función en un punto y el de la derivada de esa función en ese punto, hablamos de un problema a valores iniciales, que se escribe PPI.
¿Sí? Problema, valores iniciales. Cuando tengo un problema, valores iniciales, el objetivo no es encontrar la familia de funciones que son solución, sino que voy a ir por una concreta. Volvamos entonces a la definición de solución. ¿A qué vamos a llamar solución? Toda función y igual f de x, porque nosotros trabajamos solo con ecuaciones diferenciales ordinarias, que las respuestas van a ser funciones de una variable, que no necesariamente siempre vamos a poder encontrarla como y igual a algo. Muchas veces no está despejada la y y no necesitamos encontrar despejada la y. O sea, puede ser que la solución venga dada en forma implícita. ¿Está bien? Definían algún intervalo que tenga al menos n derivadas continuas que al reemplazarla en la ecuación diferencial de orden n la transformen en una identidad, se va a considerar solución de esa ecuación diferencial. Y acá un detallecito. En definitiva, lo que me están diciendo es, para que algo pueda ser solución de la ecuación diferencial, tiene que verificar esa ecuación, ¿no? O sea, si yo reemplazo en la ecuación diferencial la incógnita por la función, me tiene que dar una identidad. Eso es lo que me dicen acá. Pero para que eso ocurra, lo que yo voy a necesitar es que, si yo tengo que reemplazar esto, y quiero ver si esto es solución de esta ecuación diferencial, como mínimo esta la tengo que poder derivar una vez, porque si no, no la puedo reemplazar en i'. Entonces, si tengo una ecuación de orden n, entonces necesito que esa solución tenga al menos n derivadas continuas. ¿Bien? Y toda solución va a venir acompañada de un intervalo donde la misma es solución. ¿Está? Ahora lo vamos a analizar acá. Por ejemplo, me preguntan si la función y igual 1 sobre x puede ser solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué tendrá que cumplirse entonces? Yo voy a venir acá y voy a sustituir en la ecuación diferencial y por 1 sobre x e y' por la derivada de esa función. Para que sea solución, esto que está acá se debería transformar en una identidad. ¿Está bien? A ver qué. Está en el papel, falta algo. Acá falta el igual a 0. La ecuación correcta sería x por y. Si no, no es ecuación, ¿no? Estaba ahí. Esa sería la ecuación correcta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación diferencial y voy a ver si se verifica. Entonces hago x por, en lugar de y', voy a poner la derivada de 1 sobre x más 1 sobre x. Y lo que nos interesa saber es si esto efectivamente es igual a 0 o no. ¿Sí? Es como una ecuación algebraica. Reemplazo por la solución y para que sea solución tiene que verificarla. Bueno, derivo. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Bien. Menos 1 sobre x cuadrado más 1 sobre x. ¿Es verdad que esto es 0? Sí, no, porque el x se cancela con el cuadrado, queda menos 1 sobre x más 1 sobre x. Efectivamente me quedó 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que y igual 1 sobre x es solución de x por y' más y igual 0. ¿Bien? Ahora, lo que me podrían preguntar es en qué intervalo de solución esto. ¿Dónde tiene sentido que sea solución esa función? Tiene que ser un intervalo donde la función admita n derivadas, en este caso una derivada continua. ¿Y entonces qué propondríamos como intervalo? Lo que uno tendería a decir es, bueno, esta función está definida en todos los reales menos el 0, entonces eso sería solución en los reales menos el 0. Sin embargo, al momento de escribir la ecuación diferencial, me piden definir en un intervalo, y esto es una unión de intervalos, no es uno sino dos. Entonces acá, la realidad es que esta no es una solución, sino que se puede interpretar como dos soluciones.
O sea, yo puedo decir que una solución de la ecuación diferencial va a ser y igual 1 sobre x en r más. Y entonces en este caso estaría tomando como solución esta curvita. Y podría decir que otra solución de esa misma ecuación diferencial va a ser y igual 1 sobre x definida en reales negativos. Y entonces la gráfica de mi solución sería esta. ¿Tá? Cuando nosotros damos una solución, tenemos que darla en un intervalo. No se admite unión de intervalos, sino que es uno. En el caso como este, que hay dos intervalos posibles, tengo que dar los dos. En el caso, en general lo que nos va a pasar es que cuando nos dan una condición inicial, esa condición inicial me va a permitir a mí elegir uno u otro. ¿Está? Eso ya lo vamos a ver. Bueno, esta entonces es la forma de verificar que algo es solución. ¿Ok? Reemplazo y verifica o no verifica. ¿Bien? Bueno, nosotros cuando resolvimos el modelo de la posición respecto del tiempo, vimos que las soluciones pueden ser de distinto tipo. O muchas o una. Por lo pronto vimos eso. Bueno, eso nos va a permitir hacer una clasificación de las soluciones. Las soluciones pueden ser de distinto tipo. Vamos a hablar de solución general. Una solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n se llama a la familia de funciones que son solución de la ecuación diferencial y que dependen de n constantes arbitrarias. Y nuevamente detalle. Si la ecuación diferencial ordinaria tiene orden n, la ecuación solución tiene n constantes arbitrarias. O sea que siempre la cantidad de constantes que aparecen en la solución general coincide con el orden de esa ecuación diferencial. Poner más o menos es un error grave, porque no tiene que ver con eso. ¿Está? No puede ser solución. Ejemplo de esto fue la primera solución que nosotros encontramos de nuestra función posición. X de t igual a A0 por t cuadrado sobre 2 más C1 por t más C2. Esta era la solución general de X segunda igual a A sub 0. Solución general porque salí de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y la respuesta mediante término de dos constantes arbitrarias. Cuando hablamos de constantes arbitrarias, son constantes arbitrarias irreducibles. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que podría aparecer acá más C3, más C4, más C8. Pero todas en definitiva son una sola. ¿Estamos? Después vamos a tener lo que llamamos solución particular. Es aquella que se deduce de la general determinando el valor de él o los parámetros sujetos a ciertas condiciones iniciales previamente establecidas. Lo que nos pasó, ahora vuelvo, lo que nos pasó acá. Solución de la ecuación diferencial es un caso particular de la solución general cuando se le aplicó a esa solución general ciertas condiciones iniciales dadas de antemano. A mí me dieron la ecuación diferencial con dos condiciones iniciales. Yo resolví la ecuación diferencial, encontré la solución general de esa ecuación diferencial, le apliqué las condiciones iniciales y obtuve una solución particular de esa ecuación diferencial. De todas las funciones que son solución, me quedé con aquellas que cumplían las condiciones iniciales. ¿Está? Este es el segundo tipo de solución. Solución general depende de constantes arbitrarias, solución particular, caso particular de la solución general. ¿Bien? Y el último tipo de solución es la que vamos a llamar solución singular, que es una función que yo te puedo probar que es solución de la ecuación diferencial, pero que no es un caso particular de la solución general. O sea, no se puede obtener a partir de la solución general, sino que en general tiene que ver con alguna restricción que tuve que imponer en algún momento para poder seguir adelante con la resolución y que eso me hizo llegar a otra solución que no tiene que ver con la general. Ya vamos a ver en detalle cómo aparecen estas soluciones singulares. Por ejemplo, me dicen, dada esta ecuación diferencial, me piden determinar si estas tres funciones
pueden ser solución de esa ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Cómo voy a ver si son solución? Lo mismo que hicimos antes. Reemplazo a cada una en la ecuación diferencial y debería darme una identidad si es que son solución. Bueno, vamos por la primera. Tenemos y igual c por x menos c cuadrado. Quiero saber si esto es solución. Así que voy a la ecuación diferencial y reemplazo en términos de la función. Entonces mi pregunta es, c por x menos c al cuadrado, que es mi y, es igual a x por x menos c cuadrado derivada menos esa derivada al cuadrado. Entonces lo que yo quiero saber es si estas dos expresiones son iguales o no. Para lo cual, bueno, de este lado no puedo hacer nada. Y de este lado derivo. ¿Cuál es la derivada de c por x menos c cuadrado? C menos C. ¿Cuál es la derivada? Esta acá en todo siempre. ¿Cuál es la derivada de eso? C. C. No, mi variable es x, c es la constante. Así que la derivada es c. Menos esa derivada al cuadrado. O sea que efectivamente me da lo mismo. O sea que igual c por x menos c cuadrado es solución ¿de qué tipo? General, porque depende de ese parámetro c. Solución general de la ecuación diferencial y igual a x por y' menos y' al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es una solución general porque es una familia de curvas, ¿no? Para cada c tengo una curva distinta. En particular, es una familia de ¿qué? ¿Qué tipo de funciones? Puedo jugar un poco más. Para cada valor de c, ¿qué voy a obtener? Lineales, ¿no? Claro, son funciones lineales. Para cada valor de c obtengo una familia de rectas, ¿no? Una familia de rectas que, como caso particular de esta familia, es una familia de rectas cuya pendiente, cuya ordenada al origen es el opuesto del cuadrado de la pendiente, ¿no? Eso es lo que caracteriza a estas funciones. Bien, entonces esto va para la primera. Me piden hacer lo mismo con y igual a x menos 1. Quiero saber si esta función es solución de la ecuación diferencial. Sí, me dijo él re seguro. ¿Por qué seguro es solución? ¿Por qué está tan seguro? Es un caso particular de esa general. ¿Se ve? Si yo me avivo de eso, no tengo más nada que decir. Porque si ya lo probé, ¿no? Yo me doy cuenta que y igual a x menos 1 es un caso particular de esta expresión cuando c vale 1. Entonces, si yo lo pude verificar para todo c, obvio que esto también es solución, ¿no? Entonces simplemente vamos a decir eso. Esto es un caso particular de solución general cuando c es igual a 1. Por lo tanto, es solución. Y voy a decir que igual a x menos 1 es solución particular de la ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra? Estas son fáciles de ver. Bueno, y me faltó la última. ¿Voy a poder hacer lo mismo con y igual a x cuadrado sobre 4? ¿Puedo hacer lo mismo así no tengo que derivar y hacer todo eso? ¿Puede ser esta un caso particular de la general? Claramente que no. Porque en la general son rectas y esto es una parábola. O sea que o no es solución o tengo que verificarlo. ¿Está bien? Así que nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a tomar esta curva y voy a sustituir en la ecuación diferencial. En lugar de y voy a escribir x cuadrado sobre 4 y quiero saber si esto es igual a x por x cuadrado sobre 4 derivado menos
x cuadrado sobre 4 al cuadrado. Derivado al cuadrado. Derivado al cuadrado, es cierto. Derivado al cuadrado. Bueno, acá no puedo hacer mucho. Derivo del otro lado. La derivada de x cuadrado sobre 4 me da 1/2 de x, o sea, x sobre 2. Menos, entonces tengo que restar eso al cuadrado y me queda un x cuadrado sobre 4. ¿Y es verdad que estas dos cosas son iguales? Sí, ¿no? Porque x cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 4 me da x cuadrado sobre 4. Así que, efectivamente, x cuadrado sobre 4 es igual a x cuadrado sobre 4. Por lo tanto, igual x cuadrado sobre 4 es solución ¿de qué tipo? Singular. No puede ser general porque no depende de constantes. Tampoco es particular si asumimos que la única solución general es esta. Claramente esta no se deduce de la general. Así que asumiendo que esta es la única solución general que admite la ecuación diferencial, esta es solución singular. ¿Está? De la ecuación diferencial. Bueno, ¿se entiende entonces las diferencias entre los tres tipos de solución? Bien. Ahora bien, si a mí no me hubiesen dado el dato, ¿no? Si este dato no me lo hubiesen dado, si no aparecía la primera, ¿yo puedo saber qué tipo de solución son estas dos? Si no aparecía el c por x menos c cuadrado, me daban estas dos. Yo hubiese podido decir que son solución. ¿Puedo clasificarlas? No, porque si no tengo la general, no puedo saber si estas son casos particulares de la general o no. Puedo decir que es solución, pero nunca voy a poder decir si es particular o singular. Simplemente voy a decir no es general. Para poder saber si una solución es particular o solución es singular, necesito sí o sí conocer la expresión de la solución general primero. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno.